En esta ocasión, vamos a trabajar con filtros avanzados. Los filtros en Excel se utilizan para mostrar los datos de un rango de celdas que cumplan con determinados criterios. Y esos filtros que utilizamos de manera habitual se llaman autofiltros. Los autofiltros podemos activarlos desde la ficha Inicio, en el grupo Ordenar y filtrar, haciendo clic en este embudo. Y una vez aplicado el filtro, se muestra un pequeño embudo en el encabezado de la columna seleccionada. Sin embargo, existe otra forma distinta de filtrar los datos utilizando los filtros avanzados. En la ficha Datos, en el grupo Ordenar y filtrar, se muestra también el embudo para activar los autofiltros y el comando Avanzadas, que se utiliza para hacer filtros más complejos. Al hacer clic en Avanzadas, se muestra un cuadro de diálogo, en el que podemos decidir si la lista se filtrará sin moverse o si el resultado se copiará a otro lugar. También podremos establecer el rango de la lista que se va a filtrar, el lugar donde se encuentran los criterios para el filtrado, el lugar donde queremos copiar el resultado, en el caso de haber seleccionado copiar a otro lugar, y por último, si queremos obtener solamente registros únicos. Los filtros avanzados permiten filtrar la información con un nivel más complejo, y se diferencian de los autofiltros, en que los criterios hay que escribirlos en celdas que están fuera del rango que deseamos filtrar. Estos criterios tienen que estar debajo de un encabezado, que obligatoriamente ha de ser el mismo que el de la columna por la que queremos filtrar, aunque no es necesario que se encuentre en la misma columna. Podría estar en cualquier otro lugar de la hoja de cálculo o incluso en una hoja distinta. Aquí podemos ver que el rango de criterios está en las celdas D1 y D2, y que el rango de la lista está a partir de la fila 5. En este ejemplo, estamos filtrando los datos de diciembre, de la columna D, cuyo encabezado es la palabra mes. Aquí tenemos una lista con las ventas que se han realizado en diferentes zonas geográficas de España, en diferentes comunidades autónomas, provincias y en distintos meses y años. Entonces, para aplicar un filtro avanzado, volvemos a escribir el encabezado de la columna por la que queremos filtrar y reservar una zona dentro de la hoja de cálculo para escribir los criterios. Voy a copiar todos los encabezados de columna. Los copio al portapapeles y los pego en la fila 1. Con lo cual, reservamos toda esta zona para los criterios. Voy a hacer un filtro para mostrar solamente aquellas filas en las que aparece el mes de mayo. Con lo cual, debajo del encabezado de mes, de la zona de criterios, escribo mayo. Ahora, en la ficha Datos, en el grupo Ordenar y filtrar, hago clic en Avanzadas, y en este momento, tengo que indicar si quiero filtrar la lista sin moverla a otro sitio o el resultado lo quiero copiar a otro lugar. En este caso, voy a dejar seleccionada la primera opción para filtrarla en el mismo sitio. Y a continuación, tengo que seleccionar el rango de la lista. Entonces, hago clic en este botón. Selecciono todas las celdas del rango. Hago clic de nuevo para volver. Y después, tengo que indicar el lugar donde se encuentran los criterios. Los criterios se encuentran en las celdas D1 y D2. Así que hago clic en este botón. Selecciono D1 y D2. Vuelvo. Pulso Aceptar, y como veis, se ha creado un filtro con el mes de mayo. Fijaros que en esta hoja tenemos dos zonas bien diferenciadas. Una es la zona de criterios, que son las 3 primeras filas. Y otra, que es la zona de la lista, donde se encuentran los datos que queremos filtrar. Voy a borrar este filtro para hacer otro, así que hago clic en el botón Borrar. Con lo cual, se muestra la lista completa, es decir, sin filtros. Ahora, vamos a crear otro filtro por dos condiciones, utilizando el operador OR. Es decir, que se cumpla, o bien una condición, o bien la otra. Y en este caso, vamos a filtrar los meses de mayo o de diciembre. Entonces, para utilizar el operador OR, escribo la palabra diciembre debajo de mayo. Con lo cual, se tiene que cumplir o bien el primer criterio, o bien el segundo criterio. Es decir, que el mes sea mayo o diciembre. Vuelvo a hacer clic en Avanzadas. Voy a volver a seleccionar el rango de la lista, porque Excel ha seleccionado todo el rango. Entonces, selecciono desde la fila 5 hasta la última. A continuación, tenemos que seleccionar el rango de criterios. Y en este caso ha cambiado, porque el rango de criterios ahora ocupa una fila más, es decir, desde la celda de 1 hasta la celda de 3. Pulso Aceptar y obtenemos el filtro con los meses de mayo y diciembre. Voy a volver a borrar el filtro. Para no tener que estar perdiendo el tiempo, seleccionando constantemente el rango de la lista, voy a crear un nombre de rango para referirnos a él a la hora de hacer los filtros. Para ello, selecciono todo el rango de datos
y en el cuadro de nombres escribo la palabra datos. Con lo cual, ya tenemos un nombre asignado a ese rango. Si hago clic en datos, se seleccionan todas esas celdas. Ahora voy a hacer otro filtro, pero utilizando el operador y. Es decir, que se cumpla una condición y además la otra. En este caso, queremos obtener las ventas de mayo de más de 500.000 euros. Con lo cual, borro el mes de diciembre. Y debajo de ventas, voy a escribir mayor que 500.000. Me voy a la ficha datos. Hago clic en avanzadas y a partir de ahora, ya no es necesario seleccionar el rango de la lista, porque escribiendo el nombre del rango, ya es suficiente. Así que escribo datos. A continuación, tengo que indicar el rango de criterios, que en este caso se encuentra en el rango de 1, F2. Pulso aceptar y se muestran las ventas de mayo superiores a 500.000 euros. Voy a volver a borrar el filtro. En el caso de que quisiéramos poner dos condiciones para un mismo campo, pero utilizando el operador y, tenemos que duplicar el encabezado, es decir, si queremos poner dos condiciones, utilizando el operador o, lo hacemos poniendo un valor encima de otro. Pero si queremos utilizar el operador y, lo tenemos que poner en la misma fila. Quiero obtener las ventas entre 500.000 y 800.000 euros. Entonces, tengo que repetir el encabezado de ventas. Así que lo copio y lo pego a la derecha. Y debajo de ventas, pongo la segunda condición, que es menor que 800.000. Vuelvo a la ficha datos, avanzadas. El rango es datos. Y en este caso, el rango de criterios es desde la columna D hasta la columna G. Pulso aceptar, y se muestran las ventas de mayo, cuyo importe se encuentra entre 500.000 y 800.000. Voy a borrar de nuevo el filtro. Ahora, voy a combinar los dos operadores. Así que voy a borrar primero el criterio anterior. Voy a hacer un filtro de la zona sur, del mes de mayo, y de la zona norte, del mes de diciembre. Es decir, que la zona sea sur, y el mes, mayo, o que la zona sea norte, y el mes, diciembre. Con lo cual, combinamos los dos operadores. Hago clic en avanzadas. El rango es datos. El rango de criterios es desde la celda A1 hasta la celda D3. Pulso aceptar, y se muestran los meses de diciembre de la zona norte y los meses de mayo de la zona sur. Vuelvo a borrar el filtro. Ahora, voy a copiar el resultado a otro sitio. Ese sitio puede estar en la misma hoja o incluso en una hoja distinta. Voy a hacerlo primero en la misma hoja. Entonces, aprovechando el criterio anterior, hago clic en avanzadas. En este caso, voy a seleccionar copiar a otro lugar. El rango de la lista es siempre el mismo, es decir, datos. Y el rango de criterios también sigue siendo el mismo. Ahora, tengo que indicar el lugar donde quiero copiar el resultado. Entonces, hago clic en este cuadro y selecciono la celda H5. Pulso aceptar y como veis, el resultado del filtro se ha copiado a esta zona. En este momento, no hay ningún filtro activo. Fijaros que el botón de borrar filtro está desactivado, porque hemos copiado el resultado del filtro a esta zona. Voy a repetir el mismo proceso, pero copiando el resultado a una hoja distinta. Selecciono esta hoja que se llama Otro lugar. En esta hoja se muestran los encabezados, porque ya los había copiado de la hoja anterior. Voy a hacer un filtro de la zona de Levante. Hago clic en avanzadas. Selecciono copiar otro lugar. El rango de la lista es datos. Fijaros que es muy cómodo escribir el nombre del rango, en lugar de tener que ir a la otra hoja para seleccionar los datos. El rango de criterios se encuentra aquí. Y lo quiero copiar a la celda A5. Así que hago clic en esta casilla, selecciono la celda A5, pulso aceptar, y se muestran todas las ventas de la zona de Levante de la hoja filtros avanzados, pero en esta hoja. Los filtros avanzados también permiten obtener una lista de valores únicos. Voy a seleccionar la tercera hoja. Aquí tenemos una lista con diferentes comunidades autónomas que están repetidas. Por ejemplo, Galicia se encuentra aquí, aquí también, y aquí también. Lo que quiero obtener es una lista de valores únicos. Y eso lo voy a hacer con un filtro avanzado. Hago clic en avanzadas. Selecciono copiar otro lugar. Como veis, el rango de la lista lo ha detectado Excel, que es desde la celda A1 hasta la celda A53. En este caso, no voy a poner un rango de criterios, pero voy a indicar que el resultado se copia a la celda B1. Marco la casilla de verificación de registros únicos. Hago clic en aceptar, y se muestra una lista con los valores únicos de todas las comunidades.
Por último, voy a crear filtros dinámicos. Es decir, que cuando escriba algún valor, en cualquiera de estas celdas, automáticamente se actualice el filtro. Pero antes, voy a borrar toda la zona de criterios. Voy a borrar también el resultado anterior. Y voy a borrar también la columna G. Para que estos filtros sean todavía más dinámicos, voy a insertar una fórmula al final del rango, para sumar las ventas. Pero en lugar de utilizar la función suma, voy a utilizar la función subtotales, para que al aplicar los filtros, el resultado de la suma sea el correcto. Escribo la función. Abro el asistente de funciones. Para indicar la función que voy a utilizar, voy a escribir el número 9, que se corresponde con la suma. A continuación, tengo que seleccionar el rango de celdas que quiero sumar, que es desde la celda F6 hasta la celda F57. Pulso aceptar y se muestra el total. Voy a aplicar un formato numérico a esta celda. Quito los decimales y activo el separador de miles. Voy a aplicar un fondo azul, un color de fuente blanco y negrita. En este momento, se muestra la suma de todas las ventas sin filtrar. Lo que quiero conseguir es que al escribir un valor en cualquier zona de criterios, automáticamente se actualice el filtro. Esto ocurrirá cuando se produzca un evento. Concretamente, el evento que ocurre cuando se modifica el contenido de una celda. Entonces, será necesario hacer una pequeña macro. Selecciono la ficha programador y hago clic en Visual Basic. Hago doble clic en la hoja 1, que es donde voy a trabajar. Y en este desplegable, selecciono Worksheet, que es el objeto hoja de cálculo. Por defecto aparece este procedimiento, que es el evento que ocurre cuando se cambia la selección de la celda activa. Pero este no me sirve, porque el que necesito es el evento change, que ocurre cuando se modifica el valor de una celda. Borro este procedimiento porque no lo necesito. Voy a comprobar la fila en la que se encuentra la celda que acabo de modificar. Esa fila tendrá que ser la fila 2 o la fila 3. Entonces, para saber la fila que corresponde a esa celda, voy a utilizar el argumento target, que hace referencia a la celda que ha sido modificada. Voy a hacer la comprobación. Si la celda de la fila modificada es mayor que 3, entonces, salgo del procedimiento. Es decir, si se modifica cualquier celda, a partir de la fila 4, no quiero que ocurra nada. Pero en el caso de que se modifique alguna celda de las filas superiores, entonces creo el filtro avanzado. Y eso lo haré de la siguiente manera. Hago referencia al rango datos. A continuación, llamo al método filtro avanzado. A la hora de seleccionar el tipo de filtro, se muestran dos opciones. La primera es copiar el filtro a otro lugar, y la segunda es filtrar en el mismo sitio. Con lo cual, selecciono filtrar en el mismo sitio. La zona de criterios se encuentra a partir de la celda A1 y en todas las celdas adyacentes hasta encontrar una fila y una columna en blanco. Es lo que se llama región actual. Con lo cual, utilizo la propiedad currentRegion. Voy a probarlo. Si modifico algún valor que se encuentra en una fila superior a la 3, no ocurrirá nada. Voy a escribir Castellón. Como veis, no ha ocurrido nada. Pero si modifico cualquier celda de la zona de criterios, es decir, una celda de la fila 2 o la fila 3, vamos a ver lo que ocurre. Voy a hacer un filtro de la zona norte. Pulso Intro y automáticamente se ha creado un filtro avanzado para las filas de la zona norte. Y fijaros que la suma también se ha actualizado. Si en lugar de la zona norte, quiero obtener la zona sur, borro norte, escribo sur y obtenemos las ventas de la zona sur. Voy a cerrar el editor de Visual Basic. A continuación, voy a hacer un filtro de la zona norte o de la zona sur. Si quiero borrar los criterios, borro norte, borro sur y obtengo la lista completa. Ahora, voy a hacer un filtro de la zona centro. Fijaros que el filtro se actualiza cada vez que modifico una celda. En el año, voy a escribir 2023. Ahora quiero obtener la zona sur y la zona centro. Y en los años, voy a escribir 2021 y 2022. Con lo cual, estoy obteniendo las ventas de la zona sur de 2021 y las ventas de la zona centro de 2022. Por último, voy a crear un filtro avanzado con 3 criterios. Quiero la zona centro del año 2023 y de las ventas superiores a 500.000 euros.
Fijaros que con esta macro tan sencilla, que tiene solamente 2 líneas, la cantidad de filtros avanzados que podemos hacer de una forma fácil y rápida. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo y hasta la próxima entrega.